11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud alerta que el COVID-19 puede considerarse una pandemia. El recuento oficial arroja 765 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad, 6.9 millones de muertes, aunque la misma OMS reconoce que el número real podría ser de 20 millones de fallecidos. 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria, lo cual no solo marca el final de las restricciones, sino el retorno a los protocolos en materia de salud. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases. Esto significa que aunque la emergencia ha terminado, el mundo debe permanecer vigilante y darse el espacio para analizar lo que sucedió en estos 3 años, qué funcionó y qué hay que corregir ante la expectativa de otra crisis. Una de esas sí, los aislamientos. Redujeron el número de nuevas infecciones, pero con efectos negativos. Por ejemplo, en la educación. La educación es un tema que va a ser muy difícil revisar y va a ser dentro de 10 años que se vean los efectos que causó que el estudiantado tomara clases desde sus casas. Un asunto bien evaluado es la vacunación, aunque ahora lo que se cuestiona es el formato por estratos de edad que se implementó en varios países. Se demuestra que la vacunación era más efectiva no por estratos de edad, no por grupos de edad, sino que la vacunación tenía que buscar aplicarse en grupos vulnerables. Otro tema ya estudiado y bien evaluado en cuanto al control de la transmisión del COVID es el uso correcto de la mascarilla o cubrebocas. Se politizó mucho también el uso de mascarillas y ese es un asunto que hay que rescatar. Justamente la gente veía como una especie de política que atentaba contra su libertad individual y eso en cierta manera pues hacía también que el uso de la mascarilla no se hiciera de la manera correcta. El estudio completo de este primer análisis post-COVID se puede consultar bajo el título Apuntes tras la declaración del fin de la pandemia de COVID-19 en la página del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. ¿Qué sigue? ¿Cuáles serán previsiblemente las medidas de salud pública más efectivas y más importantes y cómo lo vamos a enfrentar? Todo este contexto que se dio, que fue muy novedoso y que sin temor a equivocarme, pues creo que marcó la vida del mundo en los últimos 100 años.